¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Conecta Fe Podcast? Ya nos encontramos aquí en nuestro 10º episodio. ¡Bravo! Con todo el ánimo, aquí estamos. Sí, estamos muy expectantes porque hoy día tenemos un tema tremendo tema, amplio, pero sí, yo creo que nos va a faltar tiempo. Sí, oye, súper bueno. Pero antes vamos a comentar un poco de lo que son nuestras plataformas y nuestras redes sociales. Sí, gracias a los que se han estado suscribiendo ahí a YouTube. Sí. Vamos creciendo un poquito más la familia Conecta Fe Podcast. También en Instagram, TikTok, ¿cierto? Apple Podcast también. Y Amazon Music. O Amazon Podcast, director. Amazon Music, estoy bien. Ahí en Facebook también nos pueden encontrar, en Spotify también nos pueden escuchar, nos pueden ver, así que muchas gracias por los que se han suscrito y si no lo ha hecho, vaya, si es su primer video, vaya a suscribirse, le invitamos. Oye, también hacer mención a los capítulos anteriores. Sí, buenísimo, ¿cierto? Súper bueno. Sí, ¿Qué les pareció? Bueno. Vayan ahí comentándonos. Bueno, yo todavía estoy pegada con el live. Muy bien, con el envío. Lo pasamos súper bien. Sí, lo pasamos súper bien para repetirlo. Aparte que lo rico es interactuar con las personas ahí, ¿cierto? Sí. Así que excelente, lo pasamos bien. Gracias por los comentarios, por todo lo que hemos vivido, ¿cierto? Por los episodios. Sí. Oye, invitados desde Santiago tuvimos. Sí, oye, otro nivel, súper bueno. Oye, interesante esos capítulos, especialmente el de Elizabeth Mardones, la pastora de Santiago de Chile, ¿cierto? Y su iglesia se llama Templo Chile. Ella nos dejó tips ahí respecto a gestión de tiempo. Así que hartas cositas hay que conversar. Así que vayan ahí comentándonos qué les pareció. Y nosotros igual nos damos el tiempo igual a veces de responder mensajitos. Sí. Claro, ¿qué fue lo que más les impactó? ¿Qué fue eso que les quedó grabado? Porque siempre de un podcast o de algo nos queda alguna frase, algo, una inquietud o algún desafío también. Y un tema tan necesario en medio de una sociedad tan rápida y tan demandante. Sí, y que tienes que cumplir con todo y te tienes que organizar y nos cuesta organizarnos. Sí, ¿cierto? Es un trabajo. Sí, es parar con la mente y ordenar ahí todas las ideas. Pero hoy nos convoca un tema, ¿cómo decirlo? Es como que de todas las áreas de la filosofía, de la psicología, de la ciencia, todos han estado interesados en el tema. Y me gustaría plantearles la siguiente pregunta. A ver. ¿Están preparadas? Sí. Dale nomás, dale. Siempre preparadas. A ver. Sí, ¿qué han escuchado acerca de la vida más allá de la muerte? Así como en general en la sociedad, qué corrientes hoy en día podemos encontrar de lo que se habla, en la televisión o no sé, tu vecina, en fin, ¿qué nos pueden expresar ustedes? Dani. A ver, yo he escuchado mucho sobre la reencarnación. Por ejemplo, así como cuando yo me reencarne en gatito, en perrito. ¿Y tú en qué te quieres reencarnar? ¿Y tú? Yo quiero de las demás vidas. También que después de esta vida no hay otra. O sea, así he escuchado. Sí. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Y tú, Mimi? Sí, es verdad. La reencarnación está en un tiempo muy popular, porque leía, bueno, lo vamos a conversar después, pero leía un poquito que ahora se está popularizando este dicho de que me reencarno en especies. Ahora ya no solamente es en otro ser humano, en otro cuerpo, sino que también puede ser en especie, en el mismo ambiente. Así que son extraños, es raro, pero ahí están. Y estamos llenos de esta filosofía y opiniones raras. Y hay otra que me gusta mucho. Quiero seguirla. Que es que no hay vida. Hay otras que dicen que después de esta no hay otra, entonces aquí la viven a concho, hacen lo que tengas que hacer, porque después no va a haber vuelta. Claro, dicen incluso nadie ha vuelto de ella. Claro, yo he escuchado algo, pero es que como que ya vivieron otra vida antes. Por ejemplo, he escuchado así como, ¿qué habré hecho en la otra vida que estoy pagando ahora? Como cuando pasan cosas malas, así. Igual he escuchado eso. Realmente nos damos cuenta de que este tema inquieta. Y como idea de temática pensamos en la fe, más allá de la vida, más allá de la muerte, qué expectativas se tienen, qué diferencia tiene vivirla desde la fe. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado que nos va a ayudar un poquito porque él es autodidacta en cuanto al conocimiento, se nutre y para nosotros de verdad es un honor tenerlo hoy aquí. Así que, mi querida Mimi, no sé si puedes presentarnos a nuestro invitado.
Sí, por supuesto, es un tremendo honor. Nosotros lo conocemos de cerca, algunos más años que otros, ¿cierto? Ay, gracias. porque el cable está sonando, dice el directo. Es una interferencia del más allá. De la eternidad. Era para salvarla. Justamente, pero nos vamos a concentrar ahora. De verdad que le pedimos que con atención podamos escuchar este capítulo y lo pueda compartir. Y no solamente defendiendo nuestra postura cristiana, ni bíblica tampoco. Esto es para hablarlo con cualquier persona, porque todos tienen su punto de vista, pero hoy día vamos a dejarlo mucho más claro. Tenemos con nosotros a un hombre que hace 59 años atrás tuvo su encuentro con Jesús. 59 años atrás, por lo tanto, se puede. Y se ve jovencito. No. Jovencito. No, pero miren, usted ya va a ir sabiendo un tremendo maestro, él se llama Enos Mardones, es pastor hace 35 años junto a su esposa Maritza Sotomayor, junto a sus hijos, ¿cierto? Ya adultos, por supuesto, tiene estudio en teología pastoral y, por supuesto, una larga trayectoria en experiencia radial. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Enos Mardones. No se ha confundido de programa, no estamos juntos en casa, estamos en Conecta Fe Podcast. Sí, acá. Bueno, así que para nosotros es un honor poder tenerle, pastor, en este día y comentar acerca de un tema tan necesario hoy en día, donde hay muchas corrientes que se plantean, pero a la vez es importante sentarnos, mirarlo desde esa variedad y juntos descubrir por qué se vuelve tan importante en algún momento tener o no tener quizás esta fe. Así que, sí. Cuando usted quiera, Mimi. Antes de comenzar, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo se siente? Nervioso como siempre. Siempre me siento nervioso, porque siempre hay una expectación, hay una expectativa también. Entonces, no puedo negar esa realidad. Me pasa siempre, toda la vida me ha pasado. Ya. Así que el púlpito, si bien es cierto, uno se desenvuelve, Claro. pero llegar ahí y estar ahí implica una gran responsabilidad. Claro. Y eso mismo, el que decimos, cómo lo decimos, Claro. de qué manera se puede recepcionar. Podemos, decía un gran escritor, que a veces podemos dar veneno desde el púlpito. Podemos matar la audiencia o podemos generar vida. Entonces, siempre he entendido que el tema del conocimiento puede ser beneficioso para la vida o puede ser también mortal. Exactamente. Puede influir de mala manera. Ojalá muchos Y eso hoy me en día golpea, tuvieran por esa supuesto, conciencia. claro, sí, es tremendo. Entonces, la responsabilidad. Sí. Bueno, y también entender que no somos expertos en todas las materias. Claro. Los predicadores o los pastores, en una gran mayoría, porque hay otros hombres muy bien preparados, tengo buenos amigos teólogos y escritores, ¿ya? Y que están en un nivel de conocimiento muy rico también, pero otros hemos tenido que aprender, no solo, por supuesto, sino que aprender, una por la necesidad misma del ministerio, porque así aprendimos. Uno dice 35 años en el ministerio, wow, pero el inicio fue bastante marcado por el no saber, el cómo enfrentar realidades tanto físicas como espirituales. Claro que sí. Con cero conocimiento, conocer el texto nomás, pero sin tener mayor profundidad y sin ningún tipo de experiencia en la práctica misma en este caso del pastoreo, de ser pastor. Entonces eso o lo deja uno en esa situación el resto de su vida, o podemos asumir el desafío y decir no. Siempre me acuerdo que la primera vez que tuve una Biblia en mis manos fue esa intención en mi corazón. Dije, yo no concibo un evangelio ignorante, de ignorancia. Qué importante. Era un libro tremendo que tenía en mis manos. Entonces, de ahí para adelante, el solo deseo de saber lo que tenía, lo que contenía y de qué manera podía compartirlo. Exactamente. Así ha sido la experiencia. Tremendo, maravilloso. Un aplauso. Así Ustedes que vamos me a ir aman. Sí, lo queremos mucho.
mucho y esperamos que esto se transmita, ¿cierto? Así que vamos a ir de inmediato con el conocimiento. Sí, antes tenemos que hacerle el ritual. un ritual. Esto ya es una tradición. Es una tradición. Que a nuestro invitado nosotros lo regaloneamos primero. ¿Ya? A ver, traigan el regaloneo. ¿Dónde está? ver, Señor director, por favor, ¿me puede ayudar? ¿O está cerca? Hoy yo tomo harta agua por si acaso. Sí, ahí le vamos a ir trayendo. Es que esto tiene que ser primero antes de la pregunta. Sí, para que lo hagan contentos. ¿Para qué? Para comprometerme. Para motivarlo. Alcanzamos. Con mucho cariño. Gracias. Regalito. Muchas Que lo gracias. abra. Que lo A ver, abra. voy a- Que lo abra. ¿Ya? Yo trabajo Ayúdale. mucho con apuntes, ¿ya? Sí. Porque la memoria ya no es la misma de antes. Ah. ¡Wow! ¡Qué quítale el bueno! regalo. Este va a ser mi tazón para café en la Sí, oficina. pues, Es muy bueno para el Le café. ¿Cómo se dice? Dice Conecta Fe. Ahí está bien. ¿No? Gracias. Sí, Ahí, un con mucho regalito cariño. para que se relaje también ahí. Amén. No me relaja. Pero... A ver, vamos. De a poco. Relaja. Yo, gracias, está hermoso, está muy lindo. Sí. Está muy lindo. Un detalle, ¿eh? Un detalle Lindo. para nuestros Gracias. invitados. Siempre se aprecia un obsequio. Sí. Siempre. No importa la calidad que tenga. Ya. Es la acción. Eso. Eso es lo que se valora. Ay, bueno, ya, ustedes ahí tomen nota, Nosotros todos les tenemos vamos a hacer una pregunta y vamos a compartir una frase, una frase que está muy común. Se dice por ahí: en medio de la vida está la muerte, ¿cierto? ¿Qué tan conscientes somos de esta realidad como sociedad? ¿Entendemos que llegamos a este mundo con una fecha de caducidad? Yo me preguntaba en esta pregunta ya, si de verdad estamos conscientes o no conscientes. Y yo creo que sí estamos conscientes, ¿ya? Estamos conscientes de la realidad de la muerte. El tema es cómo la podemos enfrentar o de qué manera la podemos asimilar en nuestra vida, ¿ya? Y esta pregunta la tuve que ver varias veces para encontrar el sentido lógico de la pregunta misma. Ya tuve dos respuestas, una que se me ocurrió al tiro y otra después la volví a leer y dije, no, tiene que ver con una pregunta importante para nosotros, ¿ya? Entendemos que llegamos a este mundo con una fecha de caducidad, sin duda, ¿no es cierto?, que estamos muy relacionados con la muerte. Sí. Todos los días. Todos los días. Veía las noticias, cada día mueren 4 personas, por ejemplo, en nuestro país, todos los días por un accidente de tránsito. Claro. Entonces, más la violencia desatada que vemos permanentemente. Entonces, sí hay conciencia. El tema es que podemos tener una disposición a negarla, ¿ya? Y en esa pregunta podía pensar, yo sacaba la cuenta que este tema del promedio de vida del ser humano, sí, es corta. Es muy corta. Hoy en día tenemos un promedio de vida de 70, 73 años. Claro. Ese es el promedio hoy. Claro. Pero fíjate que en el siglo XIX, la persona que más vivía 32 años. Wow. Y en el siglo XX, en los países desarrollados, entre 50 y 65 años. Y parte del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, el promedio de vida estaba entre 52 y 69 años. Hoy vivimos más y tenemos mayor proyección de vida nosotros. Pero, en realidad, este tema de la conciencia está relacionado mayormente con el miedo, claro, o con el rechazo a la muerte. Exactamente. Miedo o rechazo a la muerte. Claro. O le tememos o la rechazamos. Hay un concepto y hay una palabra que se llama tanatofobia. La tanatofobia es un fenómeno, ¿ya? Es miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Y es un fenómeno que sin duda es complejo y profundamente está arraigado en la experiencia humana. Estamos, como le digo, tan rodeados de vida
pero Claro. como están rodeados de muerte, el ciclo de la vida está ahí, ¿ya? Y tenemos que entender que este temor, ¿ya? Este miedo o este rechazo a la muerte no es irracional. De ninguna manera es irracional, está dentro de nosotros, es más bien una respuesta humana, es una respuesta natural. Claro. Ya nadie se quiere morir, nadie se quiere morir, o nadie quiere que ocurra la muerte dentro de su propia familia, Claro, de un ser querido, claro. ¿no es cierto? Bueno, es algo natural, algo que no podemos tampoco comprender ni controlar, porque no sabemos en qué momento, como decías tú al principio, ¿no es cierto?, en medio de la vida está la muerte. Traté de encontrar el texto, pero no está. No, Es un concepto, es una frase que está también arraigada dentro de la poesía misma de la predicación, ¿ya? Claro. Y sí tiene relación con la escritura, porque la vida y la muerte están ahí permanentemente. Sí, claro. Ya podemos ser, sobre todo el libro de Eclesiastés, habla acerca de lo efímero de la vida. de lo efímero, justamente, ¿ya? De la vida, lo pronto que se va, que como la niebla, somos como la niebla que de pronto desaparece, está ahí pero de repente desaparece, o como las flores que están hermosas y de repente se marchitan y mueren. Ese tema está ahí, pero está relacionado justamente con ese. Hay conceptos, y eso me gustó entender, ¿ya? Hay varias razones, psicológicas, ¿ya? Razones filosóficas y también evolutivas por las que se rechaza la muerte. ¿Ya? Y el tema psicológico creo que es uno de los temas más importantes, ¿ya? Que está relacionado con el temor a lo desconocido. Claro. Ese temor a lo saber desconocido. ¿Qué viene? Claro, justo no eso. saber qué hay más allá. Y ese es un tema que en la humanidad hay una búsqueda constante de esa realidad. La muerte representa el fin de todo lo que conocemos. Sí. Claro. Aparte No sabemos. ¿Perdón? Sí, aparte que está asociado igual a un tema de dolor. Sí. Además de esa incertidumbre de no saber qué va a pasar después, es como el dolor que me produce la pérdida, ya sea de mi propia vida, o que ya no voy a ver más a mi ser querido, o de la otra persona. Como si mi ser no estuviese preparado para enfrentar en sí la muerte. Bueno, ahí se centra el tema bueno, lo vamos a ver ya, que está relacionado justamente con eso. Temor a perder, ¿ya? Y en lo psicológico, ¿no es cierto? Lo primero es miedo a lo desconocido. No sabemos qué hay después, o si hay algo. Ese es el concepto general. Claro. Ya no estamos hablando desde la fe ahora, todavía no, sino que estamos hablando desde el concepto mismo y por qué se tiene temor, ¿ya? Y esa incertidumbre, sin duda que es una incertidumbre aterradora. Se escucha, se cuenta de personas que se aferran a la vida en el momento de la muerte de una manera desesperada, porque no saben a qué se enfrentan. Algunos filósofos han muerto viéndose frente a un vacío profundo, a una oscuridad aterradora. Así, porque no saben qué hay, ¿ya? También miedo a la no existencia o al cese, a la terminación, la idea de dejar de ser, de no poder experimentar, de no poder sentir o interactuar con el mundo. Es una fuente también de gran ansiedad. Claro. Para muchas Sí. personas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer mis hijos? Sí. No voy a poder cuidar, no voy a poder terminar la carrera, o no voy a tener una familia que construir, porque la muerte me alcanza. Entonces, crea esta ansiedad poderosa, no solamente un sentimiento de terror, sino también de ansiedad profunda, ¿ya? Es un proceso de dolor físico también, la enfermedad o la soledad de morir, lo que se desconoce. Otra experiencia está relacionada con el miedo a la no existencia, ¿no es cierto?, o a la pérdida de control. La muerte nos recuerda que no tenemos el control total sobre nuestro destino. Justamente. Qué interesante eso. A veces vivimos en la opulencia, en la soberbia, y llega la muerte y se acabó. Se acabó. Claro. Se acabó.
ese personaje que era grande. Cuando vemos morir a alguien, por ejemplo, un boxeador, a un deportista que cae al suelo en medio del partido, ¿no es cierto?, con un infarto. Qué terrible. Esas son una de las razones psicológicas, decías. Sí, como bien usted decía, generalmente tenemos que estar enfrentando quizás a veces la pérdida de alguien o la experiencia de la muerte en algún ser querido para traer a la memoria de que efectivamente esta situación es ineludible. Claro. Y si no, como bien usted señalaba, la ignoramos por todos esos motivos que se destacan. Pero vamos a seguir profundizando en este tema, ¿cierto? Yo creo que, bueno, la pregunta que yo tenía, más o menos igual la respondí un poquito, pero vamos a ahondar un poquito más. ¿Por qué el tema de la vida después de la muerte ha sido un tema de interés en muchas disciplinas, como en la religión, en la filosofía, la psicología? ¿De dónde nace esta inquietud? Porque más allá de ser un tema de interés, yo creo que es algo propio del ser humano, como se explicaba. Bueno, faltaron harta respuesta aquí. La tenía. Está relacionado con lo que acabamos de decir, pues ya una de esas realidades, ¿no es cierto?, es la inevitabilidad y el miedo a lo desconocido, como principio, ¿ya? Sí, la muerte es el fin ineludible de todo ser vivo, ¿ya? Claro, sí. Esta certeza, combinada con la incertidumbre de lo que hay más allá, genera una ansiedad existencial fundamental a los seres humanos, ¿ya? Entonces, desde ahí la religión, por ejemplo, como tal, la religión ofrece consuelo, esperanza, ¿no es cierto?, de vida eterna. ¿Qué más? Proporciona doctrinas, da narrativas que nos hablan acerca de la existencia continua, del cielo, el infierno, claro, el purgatorio, sí, claro, la reencarnación, sí, ¿cierto? Sí. Como la fe en general. Claro. La promesa de una vida después de la muerte ayuda, sin duda, para esta realidad, ayuda a mitigar el miedo. Claro. Ayuda a mitigar el miedo y la aniquilación, que es un tema ese, porque quienes piensan en la aniquilación, como desaparecer sin existir ya más en nada, ni para nada. Y lo otro es el tema filosófico que busca entender la naturaleza de la muerte, ¿ya? Sí. La posibilidad de la inmortalidad del alma o la conciencia y cómo la finalidad afecta el significado de la vida. Los filósofos han explorado si la conciencia puede existir sin el cuerpo, la naturaleza del tiempo y la eternidad, y el propósito de la existencia frente a la muerte. Entonces, sí, hay una realidad ahí. El tema de la vida después de la muerte es un interés primordial en las religiones, en la filosofía, y está en la historia. Hay una búsqueda, ¿no es cierto?, permanente, y también tiene que ver con una búsqueda del sentido y el propósito de la existencia, ¿ya? Sí, la mortalidad nos obliga a confrontar esta realidad de la pregunta sobre el sentido de nuestra existencia. Si la vida termina en la nada, claro, ¿cuál es su propósito? Claro. Justamente a eso se asocia nuestra siguiente pregunta. A ver. Porque pensábamos nosotros, viendo toda esta temática, y desde lo que es la fe, ¿qué incidencia tiene esta para alguien que tiene fe y cómo enfrenta esta etapa ineludible que es la muerte, y la diferencia que tiene con alguien que no tiene fe, que no cree en nada, que definitivamente no hay una percepción de Dios o de la vida más allá de la muerte propiamente tal? ¿Qué diferencia hace tener esta fe cuando está y cuando no está? Me imagino que no es lo mismo para alguien ateo, nihilista, creo que se llaman aquellos que no el nihilismo es interesante, es el nihilismo porque niega la existencia total de todo, no cree en nada, no hay nada, ni valores, no hay nada que tenga que ver con la moral tampoco. No hay nada que lo rige. El nihilismo, claro, nosotros podíamos pensar un poco en el anarquismo, que está medianamente cerca, pero el nihilista es alguien que de verdad no cree en nada.
nada, de nada. No cree que hay vida después de la muerte, no cree en la propia vida que tiene, no cree en el bien, no cree en el mal, no cree en nada. Sin Dios ni ley. Y es fuertísimo, Sí. ya, porque fuerte, no sí. tiene que ver con el ateísmo. Mira. Porque el ateo tiene un tema con Dios, Con Dios. y con las divinidades. Claramente. Exactamente. Porque el ateo sí cree en la ciencia, cree, ¿no es cierto?, en la naturaleza, pero no cree en Dios ni en dioses. Entonces el nihilista, por otro lado, simplemente no cree en nada. Ya lo mismo puede ocurrir con otros, con el escéptico, ya que tiene que tener un concepto, tiene que verificar que lo que se te está diciendo Claro. verdaderamente es real. ¿Es comprobable o no? Claro, es comprobable o no Claro. comprobable. Entonces, la fe, especialmente la fe religiosa, tiene una incidencia significativa y multifacética en cómo las personas enfrentan, en este caso, la muerte, ¿ya? Tanto la propia como la de los seres queridos. Aunque no es el único factor y su influencia puede variar entre individuos y creencias específicas, generalmente se observa que la fe puede proporcionar consuelo, ¿no es cierto?, y esperanza, sentido de trascendencia. Claro. No estoy solo aquí, sino que trasciendo a algo más. Ya en la fe cristiana, evangélica o protestante, ¿no es cierto?, nuestra trascendencia es hacia lo eterno con el Dios en quien hemos creído. Va más allá todavía, porque la misma Escritura nos señala que hay vida después de la muerte. Pero es una vida no como la plantean en otras realidades, ¿no es cierto?, como los musulmanes, por ejemplo, que para ellos el otro lado está lleno de placer, de gozos y de deleites, y con muchas mujeres. Qué 1000 mujeres para cada uno. Así que, Wow, qué interesante. claro. Sí, Mucho de eso, sí, mucho en el ámbito meramente natural de lo sexual, ¿no es cierto? Que aquí en la tierra tiene su valor, por supuesto, pero el Señor Jesucristo dijo que en el cielo no se dará en casamiento, no. Seremos como los ángeles, dice. Claro, no, de hecho, justamente hondemos un poquito más en eso, Ay, por me favor, hondemos un poquito más en esto, porque me interesa este concepto en diferentes religiones, Sí. ¿cierto? En diferentes religiones que plantean esta idea de la vida después de la muerte. O sea, no es lo mismo para un católico, no es lo mismo para un budista, ¿cierto? Claro. No es Claro. lo mismo para un hinduista, para un musulmán, como lo estamos conversando, etcétera. O sea, ahondemos un poquito más en eso, cómo hay tanta Esas miradas. diversidad en eso. Sí, bueno, decíamos que el nihilismo, ¿no es cierto?, es no creer en nada. ¿Ya? No creer en nada y la creencia, la no creencia radical. Eso se fundamenta el nihilismo, ¿ya? Es la corriente filosófica que más se asocia con el concepto de no creer en nada, ¿ya? Pero de una manera muy específica deriva, ¿no es cierto?, del latín nihil, que significa nada. Nada. ¿Ya? ¿Qué niega el nihilismo? El nihilismo niega, ¿sí? No, afirma que la vida carece de significado, de propósito, de valor moral y conocimiento objetivo. O sea, Esas son las pierde bases. todo el sentido en la esencia del No ser. solo se refiere a la no existencia de Dios o un más allá, sino que extiende esa negación a todo aquello que tradicionalmente ha dado sentido a la existencia humana, o sea, los valores, las verdades universales, etc. ¿Ya? No creen en nada en un sentido coloquial, puede parecer similar, el no creer en nada puede parecer de manera coloquial, ¿no es cierto?, a negar activamente el fundamento, ¿no es cierto?, objetivo para la moral, el conocimiento, el sentido. Un nihilista no solo carece de creencias, sino que sostiene que no hay nada en lo que valga la pena creer. Porque no hay nada intrínsecamente verdadero o valioso. Esto puede llevar a una sensación de vacío Eso, existencial. lo veo muy, muy triste. Sí.
Porque en el fondo, ¿qué es lo que a ellos les pesa en la vida? ¿O qué es lo que a ellos les da sentido en la vida? Claro. Pero por otro lado, también podemos observar que pueden dejarse llevar quizás por los instintos más bajos, al no tener una moral ni no nada. Hay, pues como no hay moral, tampoco hay valor. Como no hay valores, entonces, o sea, sería como un psicópata. Claro. Sí. Que no tiene sentimientos de conciencia. No hay conciencia. Claro. Sin duda que hay personas. El daño al otro, no cómo afecto al otro, claro. La diferencia del escéptico, el escepticismo, por ejemplo, es la no creencia en el conocimiento absoluto. ¿Ya? Y también es un tema filosófico, ¿ya? Se centra en la duda sistemática y la suspensión de juicio sobre la posibilidad de alcanzar un conocimiento cierto o absoluto. ¿Ya? No se puede probar nada. ¿Ya? Sí puede que esté ahí, pero ¿cómo lo compruebo? Y si no lo compruebo, no es no lo acepta. Bueno, hay real. más también la diferencia del ateísmo con el que más luchamos nosotros. Sí. ¿Ya? El ateísmo es la no creencia en deidades, simplemente ahí, centra ahí. Y su gran lucha está en querer probar la no existencia de Dios. ¿Ya? Muy centrado en el materialismo. ¿Ya? Solo creo lo que veo, no lo que no veo. Entonces no acepta que pueda haber un ser superior. ¿Ya? Bueno, eso lo hemos visto en la historia misma de la humanidad y en las ideologías. Hoy en día tenemos ideologías que han resurgido con esta realidad también de ateísmo y la no aceptación de Dios o de alguna divinidad. ¿Ya? Pero la veo bien ambigua también porque de pronto los vemos igual hincados, igual aceptando algún tipo de creencia, aunque uno entiende que está muy asociado al populismo, al lograr ser visto como un creyente, ¿ya? Pero en el fondo sigue siendo ateo. Había otra pregunta. Por ejemplo, el catolicismo, ¿qué es lo que piensa? Yo sé que son como igual quizás tendencias religiosas conocidas entre comillas, pero quizás igual darle una vueltecita de cómo ellos lo miran y lo observan. Bueno, si nosotros observamos la doctrina católica, ya está muy centrada en la Biblia. El tema de la salvación es el gran tema ahí, porque el catolicismo cree en el juicio eterno, cree en el cielo, ¿no es cierto? Pero suma el purgatorio. Claro, el esa infierno, figura. ¿ya? Sí. Cree que el alma es inmortal y también en el juicio particular inmediato, que Dios interviene para juicio. La doctrina católica afirma que tras la muerte física, el alma humana inherentemente espiritual e inmortal se separa inmediatamente del cuerpo, ¿no es cierto?, del cuerpo terrenal. Ya, esta separación no significa el fin del alma, ya que se cree que se reunirá con un cuerpo resucitado en el juicio final. Este es un tema bien para entenderlo como la Trinidad. ¿Ya? Watchman Nee, en uno de sus escritos, a mí me gustó mucho entenderlo, él veía la muerte como la unión del alma y el espíritu. ¿Ya? Pero es un tema bien profundo, ¿ya? La Iglesia Católica o el catolicismo dice que inmediatamente después de esta separación, cada alma individual se somete a un juicio particular. Claro. Sí. Esto es muy relacionado también con el concepto egipcio, ¿no es cierto?, de la muerte, donde hay que ir, ¿no es cierto?, a hacer un viaje y llevar una ofrenda. Mira. Si mis acciones pesan más o pesan menos que una pluma, determina la eternidad o el dolor de la separación eterna en un lugar de martirio, ¿ya? Muy relacionada ahí, ¿ya? Pero se habla acerca de esta postura. Sí, se parece mucho porque tiene el fundamento bíblico, y eso no lo podemos negar. Entendamos que la Iglesia Católica es la iglesia que nosotros conocemos en el libro de los Hechos, de los apóstoles.
la Iglesia Católica se autodefine católica, apostólica y romana recién en el año 600 de la era cristiana. ¿Ya? La primera etapa de la Iglesia en sí es una etapa bastante dolorosa, perseguida, ¿no? Pero después de la conversión de Constantino emerge y se transforma en un brazo de conquista, en un ente poderoso en medio de la humanidad, y logra controlar el alma, el espíritu de las personas, y lamentablemente pierde su rumbo en ese proceso, entre el año 300 ya y el año 600, que se autodenomina única y exclusiva, portadora de la salvación. Claro. Hay algunos cuadros todavía que muestran, ¿no es cierto?, algunas pinturas de la Edad Media donde los sacerdotes van en una barca lanzando cordeles a los millares que están en el mar ahogándose, como el único medio de salvación. Claro, pero también después de esta etapa, ¿no es cierto?, hay un resurgimiento del cristianismo vivo, Claro. a través de los grandes reformadores, estos pensadores que nos van dejando un legado con respecto a lo que significa la eternidad, no como algo que se puede ganar desde la perspectiva humana, Cierto. sino que algo que se da por gracia. Y Pablo lo escribe en Romanos. Lutero va a tomar esta verdad, también Calvino va a tomar esta verdad. ¿Ya? El justo por la fe vive. Qué tremendo. Sí, y ahí, por ejemplo, viendo de diversos puntos de vista de distintas religiones, yo sé que también, por ejemplo, el tema que usted mencionaba de la salvación, ahora usted mencionaba la salvación por gracia, ¿cierto? Pero también hay otros tipos de religiones que ellos exigen cosas o ciertas prácticas, sí. o llevar cierta vida. ¿Qué podríamos contarle a las personas de esto, o qué podríamos como ahondar un poquito más? Porque, claro, hay personas, por ejemplo, que piensan, me tengo que portar bien porque así me voy al cielo. Bueno, una de las posturas del catolicismo está relacionado que las obras, Sí. ¿no es cierto?, más la fe, te salvan. Y también las indulgencias como preservación del También, alma. entonces, pero claro, hay otras ideas también, ¿no es cierto? El budismo, por ejemplo, el budismo es el ciclo del renacimiento, ¿ya? Y el nirvana, el renacimiento, que es samsara, es la palabra, como un ciclo interminable de sufrimiento. Eso está muy común hoy en día. Es que se ha popularizado, podemos decir, perdón, voy a tomar agua. Sí. Por mientras en comerciales. Se ha popularizado el tema de las religiones orientales, ¿ya? Sí. De una manera muy fuerte a través de las películas. Sí, eso. La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, que hacen una mezcla entre los cowboys y los samuráis. Dragon ¿ya? Ball, ¿no? Sí, y también Doctor el Strange tema en del Marvel. budismo, que está presente, es una película bastante rica en alto contenido en ese sentido, porque te manifiestan todas esas realidades viviendo juntas, ¿ya? Pero sí, en nuestra sociedad está muy de moda por las películas. La influencia de la televisión, del cine, juega un papel importante en lo que, cómo se va formando también una cultura. Sobre todo con las nuevas generaciones. Cierto. El tema que hablábamos delante con respecto a los animales, los que quieren ser animales, ¿ya? Porque hay un concepto, ¿no es cierto?, muy, muy relacionado con este pensamiento chino, japonés, coreano, donde hay mucha relación, tanto con espíritus, ¿ya? Demonios, pero también con animales representativos, tanto como demonios o como seres buenos. Igual toman una connotación, en algunas culturas los animales tienen una connotación más sagrada. Sí. Más sagrada, Sí. por lo tanto, por ejemplo, acá obviamente uno valora a sus mascotas, uno las quiere, pero hay lugares donde Se veneran. Claro, se veneran de una forma como Claro, Dios. claro. Entonces, el reencarnarse en un gatito, en un perrito, o otro animalito, no es como algo divino, es como lo máximo. Este tema de la reencarnación, el vivir 1000 veces y morir 1000 veces, Sí. está relacionado con la búsqueda de la perfección, Claro. de la perfección humana, Sí, eso de tiene que la ver, perfección claro. con mis acciones. Sí. Entonces tengo una nueva oportunidad
para Sí. enmendar, para mejorar, para ser diferente. Y esta es una búsqueda muy humana, ¿ya? Claro. Porque está Sí. implantado Sí. en nosotros esta realidad de la eternidad. ¿Cómo la enfrentamos? Claro. ¿Ya? O la negamos absolutamente por miedo, Sí. o la negamos simplemente por querer rechazarla, o, ¿no es cierto?, hacemos todo lo posible por llegar allá. Y claro, estos conceptos que son antiquísimos, todos pueden decir, pero estos fueron antes de Cristo. Es verdad, ¿ya? Antes de la doctrina cristiana, pudiéramos decirlo como tal. Pero la Biblia y nos enseña que Dios creó el mundo. Que Dios creó el universo y Dios creó al ser humano. Entonces el ser humano es producto de la mano de Dios. Y desde los albores de la sociedad, el ser humano ha querido reencontrarse con esa eternidad. Como hay eternidad en nosotros, dice el Salmo 90, me parece, el versículo 10 dice que Dios puso eternidad en nosotros. Ya, Eclesiastés me parece. Sí. ¿Ya? En el Salmo 90, 10 habla de que nuestros días serán 70, los más fortachones claro. van a vivir 80. Y eso es bíblico. ¿Cuántos? Sí, Claro. Eso es bíblico. Entonces, pero este deseo de alcanzar esa eternidad está ahí. Y el hombre quiere acercarse a Dios de alguna manera. Sin duda Sí. que cuando vemos no solo la caída en el Edén, vemos después una sociedad que trata de alcanzar la grandeza de Dios, construyendo una torre, elevándose, ¿no es cierto?, de una manera humana, siempre desde la realidad humana, tratar de alcanzar, no solo de hacerse un nombre, ¿no es cierto?, sino también de estar alto. Y esa intencionalidad de buscar arriba en las estrellas, en lo alto, es porque sin duda que hay un desconocimiento real de Dios, pero hay un deseo de alcanzar esa divinidad. Exacto. La necesidad. Y después, al ser confundido, ¿no es cierto? La Biblia nos narra la historia de Babel. Al ser confundido, sigue esa idea. Y el hombre quiere acercarse a Dios. Yo miraba en algún momento, así, cuánta conexión tenemos todas las culturas del mundo. Nos parecemos. Wow. Podemos encontrar Uy, wow, lugares sí. elevados, acá, Claro. ¿no es cierto?, en México, en Centroamérica, lugares, altares que están en lo alto, que se parecen mucho a los altares tanto babilónicos como, ¿no es cierto?, o mesopotámicos, dentro de ese momento del periodo de la historia. Pero también tenemos las pirámides, este deseo de alcanzar la altura, y también el culto a la divinidad a través de ofrendas. Los templos mayas. Claro, los templos mayas, donde se brindaba vida, Claro. se daba vida, o sea, se asesinaba descaradamente a los que eran prisioneros, ¿verdad? Les sacaban el corazón para ofrecerlo a los dioses. También Pero hay muestran una- esa realidad. Sí, hay una realidad en el ser humano que apunta hacia esa eternidad. Está en una constante búsqueda de esa eternidad. El budismo, por ejemplo, en el budismo la muerte no se considera un fin último, sino una transición dentro de un ciclo interminable llamado samsara. Samsara. ¿Ya? Un ciclo interminable. Este ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento Sí, se sí. caracteriza fundamentalmente por sufrimiento insatisfactorio, ¿no es cierto?, doloroso. ¿Ya? Claro. Dukkha es la palabra que usan, este sufrimiento continuo, ¿ya? Lo que refleja esa naturaleza imperante de todos los fenómenos condicionados, ¿ya? El objeto último de la práctica budista es escapar de este ciclo. El renacimiento a menudo se denomina con términos como volver a ser o volver a nacer. Claro. Este ciclo interminable de dolor, ¿cuál el objetivo es purificación? Llegar a conectarse con el todo, Con La el todo. iluminación. con la totalidad del todo. Hay esta relación con, por ejemplo, con la meditación trascendental, Sí. el yoga. Sí. Fíjense que son parte justamente de lo que permite que se vaya purificando el alma, podemos decir así. La práctica de esto. Quien no la practica, sin duda, no tiene las mismas posibilidades. De ahí que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, como latinos hoy en día tenemos un efecto sobre eso. Se enseña en los colegios. Sí, ¿ya? claro.
Sí. porque se supone que a través de la meditación se puede purificar los pensamientos, ¿ya? Aunque es una práctica muy peligrosa en el sentido de que también abre puertas. Tiene un trasfondo. Sí, Un hay trasfondo una realidad espiritual. de entidades espirituales que son reales también, ¿ya? Qué importante mencionar esto, Pastor, porque generalmente vemos estas prácticas de meditación solo Muy desde la inocente. perspectiva, claro, de lo favorable, pero quizás no asociada a un tema religioso. La vemos simplemente como una práctica de bienestar. Sin embargo, es importante mencionar estos temas, que nos informemos al respecto, porque efectivamente hay un trasfondo de espiritualidad y que efectivamente afecta. Claro. Claro, sí. Aquí yo tengo un resumen, las implicaciones de la doctrina budista, la distinción más profunda de los conceptos budistas del más allá es en comparación con el catolicismo y el islam, es su naturaleza cíclica, la samsara, ¿ya? El vivir, morir, vivir, impulsado por el karma, ¿ya? En lugar de una progresión lineal hacia un estado eterno, fijo. Fundamentalmente, este ciclo opera sin un alma permanente e inmutable, lo que representa una ruptura filosófica radical con las otras religiones que podemos verlas, ¿cierto? La información disponible describe consistentemente un ciclo interminable llamado samsara. Y nuevamente centra la mirada en la capacidad del ser humano de Claro. poder trascender más allá de la muerte. No hay trascendencia, ¿ya? El hinduismo, por otro lado, también, ¿no es cierto? También cree en la reencarnación, en el karma, ¿ya? También en el ciclo continuo de vida, muerte y renacimiento. Están muy ligadas estas religiones, pero ¿qué más podemos encontrar en esta realidad? ¿Ya? Por otro lado está este deseo de alcanzar esta eternidad. Claro, de alguna forma. ¿Hay algún requisito? Bueno, yo tenía un apunte aquí bien interesante que creo que vale la pena que lo podamos considerar, ¿ya? El deseo humano de vivir eternamente, eso está en nosotros. ¿Cómo lo logro? Bueno, el catolicismo nos enseña que la fe más las obras logran eso. Fíjense, ¿ya? Las otras religiones enseñan que vivir y morir va a generar en mí una perfección de mi vida, mi espiritualidad. ¿Ya? Ahora, si me consagro como budista, ¿no es cierto?, totalmente a esa religión, tengo más posibilidades. Me transformo en un hombre santo. Claro. ¿Ya? En el hinduismo vemos la realidad de quienes llegan a perderse, ¿ya? De tal manera que pueden estar vivos, pero ya sin su mente funcionando, porque lograron entrar en esa relación con lo eterno, por lo tanto ya no saben más de esta tierra, se desconectaron totalmente. Lograron el punto final de eso. Por eso que son considerados santos, la gente los toca, ellos están en otro plano. Un trance. El llamado trance, claro. Es tremendo. Ahí podemos ver que desde ciertas miradas de distintas religiones siempre hay una responsabilidad del ser humano en Claro. poder alcanzar Sí. eso, como una responsabilidad más pesante. Y ahora, ¿cómo lo vemos desde la cosmovisión cristiana? ¿Qué nos pide Cristo? Eso es Bueno, Jesús. Jesús. es que cuando hablamos de estas obras, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Islam, tengo que creer en Alá, no puedo creer en nadie más, tengo que guardar sus preceptos, ¿no es cierto? Y fíjense que en el Islam hay muchas acciones que son benevolentes, la misericordia, la generosidad. Claro. Si yo voy cumpliendo con todos, ¿no es cierto?, con todos estos requisitos, sí voy a entrar al paraíso, voy a tener eternidad. Y ese paraíso, de Es alguna el manera, punto. es como una recompensa a mis deseos más profundos. Claro, es la recompensa por haber guardado y haber vivido los requisitos. Pablo tenía el mismo concepto para los judíos, ¿no es cierto?, profesantes de la fe judía. Las obras determinaban también su eternidad, su éxito, todo. Entonces, pero sin duda que lo que el Señor Jesucristo nos viene a enseñar no está
sí tiene que ver con obras, y eso lo apunté en una de mis reflexiones ya con respecto a esto, y lo apunté porque me llama la atención que todas las religiones están centradas en esta búsqueda de lo mayor, de lo más grande, claro, ya, de lo trascendente, pero muy, gracias, muy centrado en mi capacidad humana de lograrlo. Claro. ¿Ya? Si lo logro, es por mi propia fuerza. Pero el cristianismo bíblico, la misma palabra del Señor, ¿no es cierto?, nos enseña que la salvación primero es algo que se nos da no porque la merezcamos, es por gracia. Pero sí se nos exige una manifestación de esa experiencia. O sea, de ahí para adelante, en esa experiencia salvífica, nosotros ahora tenemos que expresar nuestra fe de una manera coherente, claro, con lo que demanda Dios, ¿ya? Pero algo más, Dios nos da la capacidad que ninguna otra religión puede dar. Me interesa, a ver, dígame. ¿Ya? Porque en el budismo, en el islam, si no cumples los requisitos, claro, no lo logras. ¿No calificas? Claro. Si no te portas bien en esta vida, vas a volver a nacer para que te puedas. Y poco a poco puedes morir 1000 veces. Y en las 1000 veces puede que no alcance todavía la plenitud del requisito exigido. ¡Qué cansancio! Siempre hay una falla. Sí. Es terrible. En el catolicismo, por ejemplo, si eres una persona, ¿no es cierto?, que hace buenas obras, es posible, ¿no es cierto?, y casi seguro que tienes el cielo ganado. Claro. Fíjate que no está Cristo presente. En ninguna de esas realidades. Claro. Eso. En ninguna hay un mediador, claro, tampoco hay un salvador, tampoco hay un representante legal que represente la realidad humana, al ser humano. Y en la Biblia sí tenemos eso. La palabra del Señor nos enseña, ¿no es cierto?, que Dios se hace hombre, ¿ya? Y que Dios viene a habitar con los hombres para enseñarnos a vivir una vida que de verdad es la vida correcta delante de Dios. Porque encontramos en la Biblia que Pablo está confrontando a los filósofos de su tiempo que hablan y enseñan acerca de las virtudes, cómo lograr alcanzar virtudes, ¿ya? Y cómo las personas virtuosas tienen un nivel social y de reconocimiento, porque son personas que a lo mejor han tenido la capacidad de renunciar a los vicios o de ser mejores personas en base a sus propios esfuerzos. Pero Pablo nos señala en los evangelios, nos enseñan que Cristo vino a tomar nuestro lugar, vive nuestra vida, nos enseña a través de su práctica, de su praxis, dirán algunos teólogos, a través de su práctica, que es posible servir y vivir de la manera correcta en esta tierra. No en base a una religión, sino en base a una relación de un Dios que se comunica, de un Dios que habla, de un Dios que se relaciona. Cercano, que no nos deja abandonados. Pero un Dios también que capacita. Claro. A mí me impresiona mucho. Y porque el Señor Jesucristo siempre está insistiendo, mayormente en el Evangelio de Juan lo encontramos ahí maravillosamente escrito, en la necesidad del Espíritu Santo. Todas las demás divinidades están lejos. En el Islam, Alá está lejos. Es misericordioso, claro, pero pórtense bien, o si no, los mato. Claro. Todos los otros tipos de creencias están relacionados con la perfección humana. Y como una vida no alcanza, necesita muchas vidas. Por eso que también necesita volver a nacer. ¡Qué agotador! Si es rico, se portó mal, va a nacer pobre y harapiento o enfermo para que aprenda por medio del dolor y el sufrimiento a ser mejor. Me acordé de una conversa flash de esas que uno tiene en el supermercado con cualquier persona. ¿Ya? Que yo estaba sacando unas paltas y una señora me dijo, no compre, dijo, esta sinvergüenza, dijo, que nos están vendiendo tan caras las paltas. Y yo la miré, me dijo, yo tengo otro dato, dijo, estos empresarios, dijo,
aquí son ricos, dijo, pero en la otra vida van a vender parche en la esquina. Oh, claro. Y yo me quedé pensando en eso porque nunca lo había escuchado y claro, viene desde esa idea. Po. Mire, y bueno, para... El como, que la hace la paga. la verdad, claro, y está como muy arraigado en la Claro. gente, esos pensamientos y esa manera de expresarnos, pero claro, me gustaría, si usted puede dejar un mensaje a todos quienes van a escuchar esta entrevista y por todas partes que se pueda compartir, ese mensaje esperanzador, pero también desde su experiencia. Porque Jesucristo, por supuesto, que es la esperanza que nosotros conocemos, porque tuvimos esta experiencia con Dios. Claro. Pero tal vez si le pudiera decir algo a aquella persona que aún no tiene esta convicción o esta experiencia vivida con Cristo como la de nosotros. Y que no es como vender, oye, te vendo una vida eterna, te ofrezco como este producto, claro. No. O sea, nosotros hablamos desde esta convicción y de esta fe porque lo hemos vivido y entendemos profundamente y anhelamos esta vida eterna junto con Cristo. O sea, ¿qué mensaje esperanzador le podemos entregar a estas personas? Bueno, que primero entender que tenemos una fecha de caducidad. ¿Vamos a morirnos, sí o sí? Todos. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar la eternidad? La Escritura dice que Dios puso eternidad en nosotros. Por lo tanto, sí hay eternidad. Tenemos la respuesta bíblica y la experiencia de nuestra propia realidad con Dios de que Cristo murió y resucitó. Nuestra fe se sostiene o cae por la resurrección. ¿Se puede comprobar? Sí. Desde todos los ángulos, psicológica, científica, ¿no es cierto?, a través de un juicio. Ya. Siempre hablo de un libro excelente que hay y que siempre recomiendo a los intelectuales, es Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, tremendo. Está hecho para dar respuestas al que no cree. ¿Ya? Entonces, la esperanza radica en Jesucristo. Él vino a darnos vida eterna, Él nos promete vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. El texto tremendo que nos señala eso está ahí en el Evangelio de Juan frente a la tumba de Lázaro, ¿no es cierto? Cuando el Señor le dice a una de sus hermanas, yo soy la resurrección y la vida. Claro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí están los dos puntos importantes, ¿no es cierto? El que está muerto, la Biblia nos señala una condición caída, deplorable, en enemistad con Dios, producto de la transgresión, del pecado de Adán. Todos morimos en Adán. Producto de eso, todos estamos muertos, como una llaga podrida, dice, fea la palabra, pero esa es la condición. No hay nada bueno en nosotros que pueda ser atractivo para Dios, pero estando en esa condición y creemos en Jesucristo como el dador de la vida, ¿ya? Entonces puede tener vida. Ahora, si este que tiene vida vive creyendo, mantiene su fe durante toda su existencia, tiene vida eterna. Y aquí tenemos esta realidad, ¿no es cierto?, de las obras. Las obras no son las que nos salvan, pero son una manifestación de lo que somos. Están las que no corresponden y las que corresponden después de. De ahí para adelante una vida comprometida. Todas estas religiones tienen libros, tienen sus manuales, tienen su postura escrita y dice lo que sí y lo que no deben hacer y cómo lograr los objetivos mayormente, porque todas apuntan a eso, a lo eterno. ¿Ya? La Biblia nos señala que las obras no son las que nos dan la garantía de la salvación, pero una vez que somos salvos, debemos manifestar las obras, pero no las nuestras. Claro. Sino las de Dios. Claro. Y ahí es lo que decía adelante, Dios nos capacita. El Espíritu Santo viene a la vida del creyente para darle la capacidad de vivir esa vida y ahora de poder obedecer a Dios, de poder vivir en rectitud con Dios. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate que ninguna de las otras religiones hablan de un amor compasivo, de un amor generoso, de un amor que da y se da a sí mismo por el beneficio de aquello que está perdido, que no tiene ninguna consistencia agradable ante los ojos de tal divinidad o de tal postura religiosa. Solo Dios es el que ama de tal manera
que da a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Bravo. Sin duda que no hay. Tremendo. Como dice un querido amigo, Tremendo. solo balbuceamos. No. ¿sabes? Sí, se nos hizo cortito sí. este tiempo, pero es bueno comentarle a nuestra audiencia la importancia de este tema. Por eso lo trajimos aquí en boga, porque pensar en la fuente de nuestra fe al enfrentar la muerte puede traer una tremenda diferencia. O sea, no es lo mismo morir en Cristo que simplemente dejarnos guiar por cualquier otra religión. O sea, la fe en Jesús pasa no a ser una opción más, sino aquello que necesitamos para poder alcanzar esa vida eterna. Sí, no, Así muchísimas es. gracias. Estamos- Y segunda parte, ¿o no? Sí, no, segunda parte. Faltó, Tenemos que terminar por tiempo, Sí. pero Sí, segunda es parte. más, Hay que claro, comprometerlo. yo creo que cada pregunta Sí. tiene una Sí. respuesta mucho más amplia, Sí. de verdad, y uno dice, wow, estamos frente a un tema tan Y una- tremendo claro, y que todos los días tenemos que enfrentar. Un tema que se tiene que hablar. Amén. Tenemos que entregar este conocimiento. Así que, Dani, Sí. por favor, despídete de Nos nuestros amigos, despedimos por favor. entonces, le agradecemos Gracias. a Sí, Pastor gracias. Enos también su compañía, la cátedra que no mira. Sí, No, pero de verdad yo importantísimo. sé que fue muy nutritivo para todos Sí, y sí. para los que están en casa también lo va a hacer. Así que lápiz y cuaderno y Sí. vayan a suscribirse. Acuérdense de nuestras plataformas, Compartan. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Amazon Music, Apple Music. Si se me olvida uno, usted me la dice. Nos tomamos las redes sociales Nos tomamos porque todas queremos las que estas redes. conversaciones tienen que llegar Sí. a todo el mundo. Compártala con aquel que A todo siempre el mundo. tiene esa duda existencial. Y déjenos su comentario, lo que usted opina, Así cómo es. le impactó. Así que besitos, Nos cariños, despedimos, saludos. que Nos estén muy despedimos, bien. pastor. Muchas gracias. Chao, Dios les bendiga, Aplausos. gracias a ustedes, Gracias. Dios los bendiga. Nos por vemos en favor. el próximo Gracias. episodio. Adiós.